Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 1766, diagonal 2021, que es una sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar acerca de la figura, en términos generales, del concubinato, pero específicamente de el elemento temporal del concubinato. ¿Cuánto tiempo se requiere para que en términos jurídicos estemos efectivamente frente a un concubinato? Y si el tiempo es determinante para que la figura trascienda en todo el efecto jurídico que tiene sobre la vida de las personas. Para entender el alcance de esta resolución, le doy la bienvenida al programa. Nuevamente nos hace favor de estar aquí a Fernando Sosa. Fernando, bienvenido, allá lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Es un gusto siempre estar con usted. Y para nosotros un gusto recibirte. Y también le doy la bienvenida al programa, nuevamente también, a María Eugenia Canchola. Gracias, María Eugenia, por tu presencia en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muy amable. Oye, pues empezamos contigo, María Eugenia, porque te quiero pedir, si tuvieras la amabilidad y la gentileza de referirnos cómo llega el caso a la Corte, tratándose de un ADR, de un amparo directo en revisión, pues evidentemente se trata de un caso que ya recorrió pues un periplo procesal que ya fue objeto de análisis en diversos momentos de este tránsito procesal. Pues cuéntanos eso y cuéntanos el caso, porque creo que el caso es muy interesante. Adelante, por favor. Gracias, doctor. El caso comienza con una mujer y un hombre que estuvieron viviendo juntos por el periodo de 4 años. Posteriormente, el señor enferma y desgraciadamente fallece. La señora demanda de la sucesión del fallecido, el reconocimiento del concubinato y alimentos a cargo del acervo hereditario. Disculpen. Sí. En primera instancia, se tuvo por acreditado el concubinato porque las partes, es decir, el señor y la señora, habían acudido a un procedimiento de jurisdicción voluntaria para formalizarlo. Sin embargo, no se acogió la pretensión de alimentos, toda vez que la señora no acreditó la necesidad de recibirlos. Esta decisión, en segunda instancia, se confirmó, es decir, en la apelación. Ambas partes acudieron a un primer juicio de amparo. Sin embargo, solo se concedió el amparo a la sucesión. Y esto fue para efecto de que se volviera a analizar si efectivamente estaba acreditado el concubinato. Bueno, que hubiera un nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento de esta ejecutoria de amparo, la Sala Civil emite una nueva decisión en la que considera que el concubinato no se encuentra acreditado. En ese sentido, únicamente la señora acude a un segundo juicio de amparo, el cual le es negado. La razón por la que se determinó que la Sala Civil determinó que no se había acreditado el concubinato era porque no se había cumplido con el requisito que establece el Código Civil del Estado de Jalisco respecto del tiempo que tiene que haber transcurrido la cohabitación. Sin embargo, el amparo le fue negado y ella, a través del recurso de revisión, solicita un análisis sobre este plazo que interpone la legislación local. Una vez llegado aquí el asunto a la Corte, nos abocamos a estudiar en este asunto específicamente la constitucionalidad de este plazo. Que es de 5 años, ¿verdad? Actualmente Es de 3, ¿no? Sí, exacto. Hubo una reforma en 2021 y se redujo a 3, pero digamos que antes del 2021 estaba considerado como 5 años. 5 años. Y ellos habían vivido juntos 4. Exactamente. Ahí es donde surge el... Alguna clase así como de controversia. Sí, ciertamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Eugenia, por esta introducción. Y ya, pues ya tenemos, Fernando, el caso en la Corte. ¿Qué se plantea la Corte? Porque aquí hay requisitos incluso, pues hasta de procedencia. ¿Por qué llega el asunto? ¿Por qué la Corte se hace cargo de esta resolución? La Corte toma este caso por la interpretación que hace y la solicitud que hace la quejosa. ¿Por qué es importante? Nos concentremos en una cosa. La quejosa hace un concepto de violación que hace también valer ante el colegiado, que dice que hay una discriminación por zona geográfica. Esto quizás tiene sus matices conceptuales equívocos, pero el planteamiento es la médula de este gran problema. Ella dice, oye,
y lo exige ante el colegiado El caso surge en Jalisco, en ¿verdad? Jalisco, Para tener Para la tener el precisión. Se trata de la legislación civil sustantiva del estado de Jalisco. del Estado de Jalisco. Y él dice, Código Civil de Jalisco. Vamos. sí, y ella dice, Correcto. 5 años me piden a mí, pero otras entidades federativas piden menos. Y empieza a hacer un mapeo de diferentes entidades federativas. Y él considera que por estar en Jalisco se encuentra en un estado de, digamos, de inequidad, ¿no? El colegiado le dice, claro, hay libertad configurativa y la libertad configurativa permite a cada entidad federativa poder regular sus relaciones de familia. Esto siempre ha sido el toque de, de racionalidad de las legislaciones, la libertad configurativa. Pero cuando llega a la Corte, sobre este amparo en directo en revisión, es para estudiar este punto de la constitucionalidad del plazo previsto en el Código Civil. Lo interesante de este tema es que ya pone en manifiesto esta desigualdad que estamos presente en nuestro sistema jurídico que está permeado por un principio de igualdad. El concubinato no podría darse, como dice ella, atendiendo a cada entidad federativa y atendiendo un plazo temporal. Para lo que ella no era un concubinato, es decir, 4 años, para otra entidad federativa, como la Ciudad de México, ahora actualmente en Jalisco, son 3 años. Y entonces ella plantea este caso. Si bien es cierto, no podemos hablar de discriminación por zona geográfica, porque no estamos en presencia de una categoría sospechosa, sí estamos viendo un trato desigual. Estamos viendo un trato desigual a un mandato constitucional. ¿Qué tipo de familia protege la Constitución? La familia que protege la Constitución es una familia amplia. Y no me refiero a un concepto, me refiero a una idea. La idea de familia es un concepto amplio. Debe abarcar cualquier tipo de expresiones, no solo trágicas, históricas, seculares, sino cualquier tipo de expresión. Y ella viene a plantear por qué su relación que tuvo con el difunto es menos para efectos legales solo porque tuvo 4 años. Y no logró concluir el 5.º año, y sobre todo no concluye el 5.º año por una cuestión ajena a su voluntad, sino el fallecimiento de él. Entonces, este es básicamente el planteamiento constitucional. Quise explicarlo lo más sencillo, pero digamos que esta es la médula del planteamiento. Oye, ahí en este planteamiento que nos estás ahorita dibujando, Fernando, lo que se observa, a reserva de que ahorita entremos a los argumentos, evidentemente, pero es que tú tienes, por un lado, un mandato en el artículo 4 constitucional, en el sentido de que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia. No tienes una concepción constitucional de familia acotada, sino amplia, como muy bien lo dices, porque al no haber una distinción, pues por familia el legislador tiene que entender todas las formas de convivencia afectiva. eh, la propia sentencia habla de vocación de estabilidad, permanencia, etcétera. Pero por otra parte tienes una cancha que no sabemos qué tan amplia sea para que el legislador tome un conjunto de decisiones, como por ejemplo el tema del plazo. Entonces, parece, digamos, mucha amplitud constitucional y luego facultades configurativas a nivel legislativo que la Corte y los tribunales federales tienen que ir equilibrando de alguna forma, ¿no? Sí, fíjese que justo creo que esta sentencia pone en ejemplo otro camino que podemos ver en materia familiar. No todo se reduce a una interpretación conforme, no todo se reduce a una expulsión de la norma en el sistema jurídico, sino también se debe entender que las normas cohabitan en un sistema y en un ecosistema jurídico. Y esto que se escucha muy elaborado es la causa de vida de nuestro sistema jurídico. ¿Cuál es, por así decirlo, el elemento central de nuestro ecosistema jurídico? La defensa y protección de derechos humanos. Claro. Sobre esto debe cohabitar cualquier norma. Sí, porque ese es el punto de partida. Y Entonces, a veces muchos principios tradicionales encuentran resistencia permanente en estos principios. Por ejemplo, cuando algunos analizaban algunos requisitos, por ejemplo, para el matrimonio al principio, argumentaban seguridad jurídica, argumentaban Sí. certeza de las relaciones. sí. Ok, esos principios no es que no existan ahora, porque he visto mucho una crítica muy dura de que ahora ya no va a haber certeza jurídica porque el legislador se encuentra en constante escrutinio. No, claro, la seguridad jurídica sigue. Lo que pasa es que sus contornos han cambiado y los contornos siempre deberán ser un ámbito de respeto ineludible a los derechos humanos. Y entonces creo que ese es el primer camino que pasa. 2, el concubinato, puedo decir, es una institución de creación mexicana. Generalmente muchas instituciones son migradas. La historia del concubinato en México obedece a una historia legislativa propia
a unas razones legislativas propias, rompe con esta visión que se tenían de los países continentales como Francia, que desconocían completamente las relaciones de hecho, y ha tenido una propia alimentación en el paso del tiempo. No es una institución novedosa, es una institución que ha estado siempre en México y ha tenido su propio camino para su propio reconocimiento. De hecho, Oye, la propia legislación da cuenta de eso. y la sentencia lo refleja, porque ahí también está descrito el desarrollo histórico en términos legislativos. Hay una referencia al Código Civil de 1928, a todo el desarrollo de la jurisprudencia de esta propia Suprema Corte. Aquí también ha habido un trabajo de desarrollo conceptual y de consecuencias jurídicas del concubinato. Entonces estamos ante una institución de enorme importancia. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Oye, a ver, María Eugenia, planteado el tema que Fernando ahorita señalaba del plazo, déjame antes de entrar propiamente al análisis de consideración de todo, plantearte por qué es importante que en el análisis de estas cuestiones se observen, por un lado, esta lógica de derechos humanos, ¿no? Lo veo de esta manera, es como si trajéramos una especie de linterna, una especie de luz que desde la Constitución, los tratados internacionales, los derechos humanos se enfocara y nos permitiera advertir con nitidez lo que el legislador hace o deja de hacer o hace mal. Pero por qué es importante verlo de esta manera? ¿Por qué no alguien podría decir, oye, pues yo creo que acá los diputados de Jalisco, que fueron electos por los ciudadanos, pues dijeron 5 años? Dijeron 5 años los diputados de Jalisco. Como por qué viene una Suprema Corte y dice que quién sabe qué, que nosotros. Por qué esta perspectiva que ahorita Fernando dibujaba de vamos a utilizar los derechos humanos importa en este tipo de casos? ¿Importa? Sí, por supuesto, doctor. En este caso, y bueno, en este tipo de casos, sobre todo tratándose de aspectos de la familia, existen previsiones constitucionales y convencionales que establecen un mandato de protección hacia este tipo de uniones. En ese caso, son importantes porque favorecen que se pueda extender el alcance o analizar nuevos alcances de los diferentes tipos de familias que van existiendo, porque las legislaciones locales u ordinarias generalmente no pueden prever en muchas ocasiones todos los supuestos en que las personas se pueden desenvolver familiarmente, porque habrá mucho tipo de uniones familiares que apenas estaremos por conocer. Pero definitivamente estos mandatos son rectores, sobre todo para las autoridades, como somos nosotros, autoridades jurisdiccionales, para poder establecer nuevos alcances y protección o brindar una protección más amplia y menos restrictiva hacia los núcleos familiares. Porque en este caso, déjame poner el supuesto contrafáctico, ¿ok? Digo, a reserva que vayamos viendo los argumentos y todo, pero suponte que un tribunal, puede ser un tribunal colegiado, puede ser la Suprema Corte, le dice a la señora, no, usted no tenía los requisitos, usted no cumple con los requisitos para el reconocimiento de su concubinato. Pues la señora va a quedar un poco, digamos, fuera del acceso a la masa hereditaria en este caso, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, eso podría analizarse a partir de el mandato de protección a la familia. Ujú. Implicaría revisar si los requisitos que están establecidos en la legislación ordinaria son indispensables o si son, en todo caso, constitucionales. Pero pensando también en que todo esto no es un tema solamente conceptual. La vida de esta mujer también, ¿no? Dices, "Oye, y esta mujer, a ver, es su pareja, vivieron juntos 4 años, Sí. que para alguien a lo mejor es poco o a lo mejor es mucho, ¿no? También para alguien dice, bueno, pues se muere el señor. Y entonces la pregunta que desde el derecho se tiene que hacer, y yo creo que el Tribunal Constitucional se hizo es, ¿y ahora esta señora cómo queda? Sí. Esta señora, ¿qué tiene en términos jurídicos? ¿O qué beneficios puede obtener de ahí, no? Porque eso es del trasfondo. Al Claro. final es la situación que importa, ¿no? Eh, eh, Como usted lo dice, es muy importante porque la señora en un inicio planteaba que la discriminación era en razón del territorio o que había una discriminación territorial. Sí. Sin embargo, en suplencia de la queja, porque se trata de un asunto que involucra el orden y desarrollo de la familia, se determinó que la discriminación, o se efectuó un análisis de la discriminación a partir del Estado civil y conocer si el Estado civil era una categoría sospechosa para efecto de protección de la familia.
Ujú. Y ese es el análisis que se está desarrollando en este proyecto. No tanto territorialmente, sino específicamente en los alcances de un estado civil frente al otro, como puede ser concubinato frente al matrimonio. Claro. Oye, y bueno, nada más para cerrar el tema geográfico, hay un apartado en la sentencia donde la Corte dice la comparación entre que si en Morelos es menos o en Yucatán, ahí esa parte no. Sí, es que es importante porque cuando ella hace este planteamiento ante el tribunal colegiado, el colegiado es categórico el decirle, oye, yo no estoy obligado, ni el legislador Jalisco está obligado a revisar qué hacen las otras entidades federativas. Creo que esa afirmación del colegiado es adecuada. Sí, Lo que pasó aquí es que el colegiado tuvo que haber visto que esto era un tema que afectaba el orden de la familia. Y entonces actualizaba una de las causales de suplencia de la queja que prevé el artículo 78 de la ley de amparo. Porque lo que estaba planteando ella es, si la familia tiene una protección constitucional unívoca, yo creo que habría que entenderlo así, ¿por qué yo no soy familia aquí? Y probablemente así lo hubiera sido en otro lado. Entonces, pero un poco la sentencia lo que viene a decir es que ese ejercicio de derecho comparado no es fuente del derecho. sí, O sea, dentro de dentro del concepto de configuración legislativa o de libertad configurativa del legislador, pues podrían decir, oye, pues es que allá en Chihuahua lo hicieron de esta manera, pero acá en Jalisco le añadimos un matiz, etcétera, lo cual también. es perfectamente válido. Y claro Exacto, que ese tipo de exacto. comparaciones suelen verse mucho, sobre todo en temas donde el plazo, los plazos y los términos cuando estudiamos derecho es la forma en que el tiempo tiene una consecuencia en el mundo del derecho. Entonces, generalmente los plazos y tiempos se ven como un concepto de seguridad jurídica. La gente sabe qué esperar. Esto es muy válido sobre todo para relaciones contractuales o de Estado civil. Pensemos, ¿dónde siempre pulula el concepto del plazo y el tiempo? Uno, en prescripciones. Claro. La gente debe saber cuándo una obligación ya no es reclamable o Ujú. cuándo ya uno puede adquirir un derecho con el paso del tiempo. Y esto lo hacen para que la gente tenga una expectativa razonable. El derecho está construido para formalizar, formaliza realidades. Pero la pregunta es, ¿esta visión tan lineal de ciertos plazos para crear condiciones o situaciones jurídicas puede trasladarse a un ecosistema tan delicado, tan vinculado a la fibra social como es la familia? Entonces, el papel que tienen los plazos y los términos para efectos de la seguridad jurídica tiene un papel de racionalidad. Entonces, claro, este mismo papel lo podemos encontrar, y lo puedo decir con temor de equivocarme, en las usucopiones. Estoy seguro que la usucapión de buena y mala fe, aunque el plazo genérico e histórico es de 5 y 10 años para cada uno, cada Oye, entidad federativa, cuéntanos qué es lo usucapión, nada más para quienes perdón, están viendo. la prescripción o la adquisición de un bien por el paso del tiempo. Uno está en posesión de un bien y el puro paso del tiempo hace que uno se convierta de En dueño. poseedor a propietario. Y el plazo del tiempo es relevante ahí para poder iniciar uno de sus requisitos. Sí, Porque no solo es el paso del tiempo, también el carácter de dueño, sí, etcétera, etcétera. O sea, pero el requisito de entrada en ese tipo de cuestiones es el plazo. sí. Y pareciera que esta misma lógica, una lógica civilista totalmente, la trasladaron a la figura del concubinato. Como es una situación de hecho que se da de momento en momento, la pregunta es en qué momento yo puedo ya empezar a reclamar derechos. Muy parecido a lo que pasa en las instituciones de derecho civil. Y entonces hay un arraigo conceptual a qué comprendemos a los plazos, los términos. Y está bien, esto es parte de lo que la resolución abonda. Los plazos cumplen con una finalidad, los plazos cumplen con una razón. Y la razón básicamente es que la gente sepa en qué momento esperar. Oye, pero específicamente en el caso del concubinato, déjame agregar aquí un elemento para las personas que están viendo el programa, porque la propia sentencia repara en ello, que es en esta lógica de para qué sirve el tiempo en cuanto a la trascendencia que tiene para hacer figuras jurídicas como estas que tú señalas de prescripción, usucapión, etcétera. En el caso del concubinato, agregaría yo lo siguiente, Fernando, a ver qué te parece, que es el hecho de que te permite una distinción entre una relación que por su permanencia y por su configuración entienden quienes participan en ella que va a tener consecuencias jurídicas y una relación efímera o Así es. más casual, etcétera. Yo creo que en el caso del concubinato, esa frontera que puede ser una frontera porosa, una frontera no necesariamente tan diáfana, el tiempo sí te fija una raya, ¿no? Entonces, a ver, esto es, no sé, oye, se conocen dos personas, a ver, vente, pasa conmigo el fin de semana, ¿no? Oye, vámonos a las vacaciones, ¿verdad? Etcétera. Y es muy diferente a decir,
vamos a hacer una vida de pareja, vamos a establecer una unión familiar y eso tiene consecuencias jurídicas. Claro, y eso es muy relevante. Y creo que aquí esta sentencia pone un ejemplo de cómo podemos empezar a ver estas distinciones, estos bordes que van marcando al derecho civil, al derecho de familia en un ecosistema constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque mi discusión del plazo hubiera quedado, como bien dice, la racionalidad del legislador. El legislador considera que en un plazo de tiempo una persona se convierte en poseedor o dueño. Pero la razón constitucional es que todas, y voy a hacer un hincapié, todas las expresiones que puedan considerarse familia deban tener protección constitucional. Correcto. Y entonces aquí se encuentra una paradoja el legislador. ¿Por qué es familia alguien que ha estado 2 años, o no 3 años, o 5 años? La propia historia legislativa demuestra los vaivenes de esta visión. En el primer código de Jalisco preveían una definición de concubinato sin un plazo determinado. Solo le daban plazo para reclamar algunas consecuencias jurídicas, Claro. como puede ser sucesiones o Claro. alimentos. Y después pasó de 5 a 3. Estos vaivenes demuestran estas fronteras tan valientes que hay en la materia familiar. Y entonces la Corte se enfrenta ante esta disyuntiva sistemática. Las ministras y ministros se plantean, ok, perfecto, hay un papel de los plazos. Es verdad que en muchos precedentes hay plazos que se consideran irracionales por su alta temporalidad. Pero en este caso se preguntan, ¿qué hacemos con la disposición normativa? Ujú. Uno, si hacemos una interpretación conforme, pues sería una interpretación un poco forzada. Sí. Porque la regla es, y lo digo para los que nos escuchan, cuando hay un mandato de interpretación conforme es que tú puedas dar una lectura en 2 sentidos a una redacción legislativa. Pero la norma queda válida. Pero la norma La queda válida, norma válida y vigente, vaya. vigente. Pero, ¿qué pasa cuando hay disposiciones normativas en donde no hay pauta de interpretación? Sí. Aquí dice, el concubinato será de 5 años. Es clara. Sí. Tampoco la duda es qué pasa si tú sustraes esto. Y un poco la duda es de declarar inconstitucional es expulsar la norma. Ya no existe. Y entonces ya no tienes referencia temporal en la legislación. Y entonces un poco lo que apuesta la Corte es decir, si el plazo está pensado para una cuestión de seguridad jurídica, para evitar que las relaciones efímeras o unas relaciones de cita o algunas relaciones que aunque tengan ciertas condiciones que podrían pensar de familia, no las configuran porque no hubo todo un ecosistema entre ellos, pueda aprovecharse de esto, es que el plazo es una condición, digamos, válida para estudiarla, pero no una condición necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Hace una interpretación sistemática. Toma a las normas dentro del ecosistema que se encuentran. Estas normas deben salvaguardar la protección integral de la familia y cualquier expresión de familia y cualquier medio para configurar la familia. Perfecto. Entonces el plazo puede ser un buen elemento para poder tú orientarte si hay familia o no. Está dentro de ese margen configurativo. Pero la falta de ese plazo no puede ser un requisito de que esta persona no pueda reclamar por vía judicial el reconocimiento de su propia realidad social. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 1766-2021. Y ya lo han visto, ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados. ¿Cuándo hay concubinato y qué validez puede tener el requisito de la temporalidad, en este caso prevista en la legislación local del Estado de Jalisco de 5 años, para que se configure el concubinato? Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir en el análisis, en el comentario con nuestros invitados sobre este amparo directo en revisión, el 1766/2021, que nos convoca a reflexionar, nos convoca a pensar en la influencia del paso del tiempo sobre las consecuencias jurídicas de determinadas instituciones y específicamente nos llama la atención sobre cuándo sí podemos estar en presencia de un concubinato, de la figura del concubinato, o cuándo no. Regreso contigo, María Eugenia Canchola, y te pregunto, pues ya para entrar al fondo, ya para entrar al tema sustantivo de la sentencia, ¿es válido que el legislador local del Estado de Jalisco haya establecido el plazo de los 5 años para que haya concubinato en ausencia de cuya verificación
pues no se dan las consecuencias jurídicas de esta figura. Sería válido, o sea, sería válido que el legislador estableciera el requisito, sin embargo, quizá el requisito no es en sí mismo válido. Ok. Para conocer más de esto, en el proyecto se enuncian unos precedentes de la primera sala, que son el ADR 230-2014 y el ADR 3727 del 2018, en los cuales se estableció que cuando hubiera distinciones realizadas por el legislador entre parejas de hecho y cónyuges, Sí. tendría que analizarse a través de un escrutinio estricto. Es decir, ya teníamos una herramienta que era decir, cuando veamos este tipo de distinciones, tenemos que analizar realmente la idoneidad de estas medidas y la finalidad. Oye, en ese sentido, estos precedentes que invocaste, ¿estarías de acuerdo, María Eugenia, que, digamos, tienden, que nos dirigen hacia una equiparación entre consecuencias jurídicas del matrimonio y del concubinato? Así es. Es- es- O sea, la finalidad que, o bueno, más bien, tal como se menciona en el proyecto, en la sentencia, se mencionan varios precedentes y todos han ido encaminados a lograr una equivalencia entre concubinos y cónyuges. Ahora, cuando dices tú, si se da esta diferencia en la legislación, digamos que el legislador diga, a ver, las consecuencias jurídicas del matrimonio son A, B, C y D, y las consecuencias jurídicas del concubinato son A y B, Sí, y hasta ahí nos quedamos. Entonces tú señalas, citando precisamente, invocando estas resoluciones previas de la Corte, vamos a desarrollar una metodología de análisis de la norma a partir del escrutinio estricto. sí. ¿Qué significa esto? Que van a revisar con mucho detalle, que es más difícil que la norma legislativa pase el examen. Cuéntanos, ¿qué implica esto? Esta metodología implicaría analizar la norma a partir primeramente de su finalidad constitucional, de su idoneidad y de si realmente resulta aplicable. En ese sentido, como lo comentó el doctor Fernando, en este caso del concubinato, el tiempo que establece el plazo debe analizarse con este escrutinio estricto, sobre todo porque la finalidad que se había encontrado con el plazo era dotar de certeza, tal como comentó el doctor Fernando. Correcto. Y al aplicar esta metodología se encuentra que para lograr esa certeza entre las partes podría haber mecanismos más idóneos que simplemente suscribir ese plazo. Entonces, el argumento que ahorita refieres, María Eugenia, es el plazo podría ser una primera guía, pero si no se cumple el plazo, podríamos tener otras formas de verificación de los requisitos para advertir que estamos frente a un concubinato. Exactamente, porque al considerar que el plazo no es un requisito indispensable, sino un elemento que puede generar cierta convicción, pero no es estrictamente necesario, podemos dar lugar al análisis de otro tipo de elementos para conocer si efectivamente se acreditó el concubinato o no. Aquí estamos entrando al meollo de la cuestión. Yo creo que María Eugenia, ahorita Fernando acaba de dar en el blanco con la columna vertebral de lo que la sentencia analiza. Y te planteo, vamos a dar un paso más en el análisis y comentario de esta sentencia. Cuando ya se abre la puerta en la reflexión argumentativa de la Corte de lo que María Eugenia acaba de referir. Ok, el plazo puede ser una guía, pero si no se cumple el plazo, tampoco necesariamente se llega a la conclusión de que no hay concubinato. Entonces, la pregunta que alguien podría formularse, llegado a este punto del programa, es, ¿y entonces qué se requiere? O sea, ¿cuál es el sistema de verificación de aquellos otros requisitos a los que alude ahorita María Eugenia? Sí, perfecto. Aquí encontramos entonces una metodología. O sea, el plazo es una primera precondición. Si tú acreditas que se acreditó el plazo, ya acreditaste un elemento. Evidentemente, este plazo se acompaña de otros elementos. Pero digamos, ya pasó una relación de 5 años. Pero ¿qué pasa si no llega a este plazo? Ah, perfecto. ¿Eso deja de ser una familia? Esa es la gran pregunta, O sea, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Ya no hay familia, ya no hay concubinato, no hay una relación válida. Y sobre todo no hay consecuencias jurídicas de ese concubinato, como en el caso de esta señora que fallece su pareja. Entonces, eso sería entender al plazo como una condición necesaria. El plazo es una condición suficiente, pero no única. Entonces, a falta del plazo, el juez tiene que hacer un estudio de la realidad social presentada a ellos. Sobre todo porque hay una muy nutrida jurisprudencia en que ha entendido qué son las relaciones familiares. Desde la primera sala, la segunda sala,
el propio pleno de nuestro alto tribunal ha dicho que la familia por lo menos se erige bajo varios pilares: estabilidad, afectividad, Ujú. apoyo mutuo y solidaridad. Y cuando la Corte se plantea esto, la primera sala dice, ok, si tú no tienes este plazo, ve haciendo arqueología de estos documentos. Pero ojo, estos no son cuestiones abstractas. La afectividad, la solidaridad, el apoyo mutuo no son cuestiones abstractas. Son cuestiones que en un estudio casuístico podemos verlo. Por ejemplo, la estabilidad. Aquí es donde el plazo del tiempo es muy Claro, importante. claro. Pero la pregunta es, ¿qué es más estable? ¿Una relación de 4 años, una de 2 años? Y la estabilidad, este concepto abstracto, no puede estar limitado inicialmente por una temporalidad prevista por el legislador, porque correremos el riesgo de desbordar muchas realidades que contra su voluntad o su propia voluntad no llegaron a concluir este paso. Yo me pongo a pensar, aquí tenemos la desgracia de una persona que se le fue a su pareja. Sí. Pero ¿qué pasa si una pareja llevan 2 años y medio de vida y tiene que ella decidir retirarse de esa relación porque empieza a vivir con datos de violencia familiar? Híjole, qué buen ejemplo. Y Qué bueno, buen uno ejemplo. dirían los penalistas, el concepto de pareja en materia penal es mucho más laxo que el civil. Cualquier estudio de materia penal para el tipo penal. Sí, Pero aquí yo voy para el tipo de obligaciones alimentarias. claro, Ella claro, va y diría, voy a demandar alimentos claro. porque tuve que separarme del domicilio, tuve que retirarme de ahí y Sí, vengo a solicitar mi carácter de concubina. Imagínese al juez diciéndole, no, pues usted tiene 2 años y medio y no puedo revisar sus alimentos porque pues no es usted una concubina. ¿En serio? Ah, bueno, aquí es donde la corte le dice, perfecto, señor. Si usted no encuentra este plazo como elemento de estabilidad, vea otros elementos. Vea cuál plan de vida tuvieron juntos, qué tipo de relaciones hicieron elementos. Por eso es muy importante no ver el plazo como un elemento. La afectividad. La afectividad es otro elemento que suele ser muy escabroso. Aquí hay que ser muy cuidadosos. El derecho siempre debe procurar no invadir una esfera de la intimidad. mm, Y cuando la Corte piensa en esto, entonces veamos cómo hay expresiones públicas de afectividad. Y aquí la creatividad judicial es necesaria. Una pareja siempre va a tener expresiones públicas. Podrá haber el rol con sus familiares, el rol en fiestas, el rol en relaciones públicas. Esto puede darse cabida con testimoniales, con inspecciones dice, oculares. dice la sentencia que pasen juntos las vacaciones, ¿no? Es un tipo de pasen juntos vacaciones, ¿Verdad? tengan Nos tomamos la foto planes. en Acapulco, aquí estamos comiendo en Huastepec. Bueno, pues eso es, ¿no? Esa es la vida de pareja. Claro, una vida en pareja, vida con los familiares, que van a visitar a los parientes, todo esto que pareciera como superfluo, son un conjunto de granos que constituyen el ecosistema de una familia. Pero lo importante es que esto serviría para denotar este tema de afectividad, sin meternos en la parte privada e íntima de las personas. Claro. El otro sería la solidaridad de ayuda mutua. Una relación de familia siempre es un apoyo, aún en cualquier situación de que caminan juntos. La distribución de labores del hogar, la distribución de actividades, la constitución de un patrimonio junto, el cuidado de los niños, el cuidado de los niños, el cuidado de la familia, la división del trabajo. Todo esto va demostrando, no de forma aislada, esos tres elementos se pueden conjuntar para poder llegar a una veracidad de que hubo una relación de familia. Sé y se podría demostrar que el paso del tiempo no es suficiente, pero también es necesario. Y pongo un ejemplo. Pienso en el caso Fornerón. En el caso Fornerón es una De la persona Corte de la Corte Interamericana. Americana, es un señor que reclama el por qué una pareja con la que tuvo una relación esporádica, así lo dice, tuvieron un hijo. Entonces, vuelvo a este ejemplo a México. Hay algunos códigos civiles que eximen el paso del tiempo con la procreación de un hijo en común. Yo me preguntaría si realmente eso conformaría una familia con todos los estándares Híjole. que establece una cuestión constitucional. El juez tendría que revisar, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, este parámetro no solo fija para el plazo, fija hasta para aquellas legislaciones en que han eximido el plazo, como cuando hay un hijo en común. Claro. Yo me preguntaría como juez, bueno, se dan los elementos de estabilidad, solidaridad, afectividad y apoyo mutuo. Esto obliga al juez a descubrir la realidad social, no sujeta a una condición preconstituida que parecía tener una verdad de carácter absoluto. Sí. Y pongo dos ejemplos, y el del hijo no es caso en concreto, pero también se ve favorecido, se ve permeado con esta cuestión, ¿no? Entonces lo que dice aquí el juez es,
analiza tu plazo, está bien, pero a falta de este plazo, ve los demás elementos que vayan a configurar esta relación de pareja para ver si hay esta relación de pareja. Oye, en el aspecto que mencionas, Fernando, de la solidaridad y el apoyo mutuo, me llamó la atención que la sentencia, por ejemplo, menciona el hecho de que compartan una cuenta bancaria, de que hayan contratado un seguro juntos. Eso da cuenta también de esta vocación de permanencia, digamos, de esta estabilidad y Apoyo de de una estabilidad, financieros. pero de una estabilidad de apoyo, de una recíproca solidaridad, en fin. Y la Corte pone una serie de elementos para hacerlo, para tratar de bajar un concepto abstracto a lo concreto. Y le dice, oye, esto puede denotar un plan de vida. Mm, Ok, Básicamente, una relación de pareja es un plan de vida. sí, Un plan de vida sustentado en esos pilares abstractos. Entonces, lo que la Corte hace es decir, oye, la solidaridad de apoyo mutuo se puede ver en muchos ejemplos, en un apoyo económico, en el cuidado en la salud, claro. en el cuidado en tiempos de crisis. O sea, esto, por ejemplo, se denotó mucho en tiempos complejos como el COVID. La solidaridad se vio muy clara en las relaciones de pareja y fueron hasta puntos de quiebre. Sí. Entonces, lo que dice la Corte es una temporalidad. No exime el estudio del juez para que vea si hay una relación de familia. Entonces, pone una metodología muy clara. Está bien, ve el tiempo, pero falta el tiempo, descubre la relación que hay de pareja. Oye, y un elemento, aunque puede parecer muy obvio para quien esté en medio del programa, pero yo creo que hay que mencionar, porque la sentencia lo refiere, es que compartan el domicilio. Claro, También el domicilio, puede parecer muy obvio, pero aunque el domicilio es un elemento indispensable, no necesariamente puede ser prevalente. Esto, por eso, estos requisitos que pone la Corte no los ve como elementos aislados, lo ve como un conjunto de elementos que el juez debe apreciar en una totalidad. Porque ver el escenario en un solo elemento sería ver el panorama a medias. El domicilio puede ser relevante, pero yo puedo plantear un caso que no es el momento. ¿Qué pasaría si en una relación de concubinato, por necesidades de esta vida en común y de familia, alguien tiene que irse a trabajar afuera? sí, que pasa, vaya, no sería infrecuente. No sería frecuente. Claro, claro, claro. Y Muy puede buen ser ejemplo. posible Sí, que en ciudades tan complejas como la Ciudad de México hay gente que trabaje en el Estado de México y que por lo edípico de la trayectoria diaria de 4 horas decida tener un domicilio allá. imagínate. No, Entonces, no, sí. aquí viene una cosa que platicaba con usted. Las relaciones de familia no necesariamente son una cuestión de cantidad, sino de calidad. Lo que denota esta serie de ingredientes es demostrar esta, este plan de vida en su panorama completo para demostrar que sí hubo esta intención de conformar a una familia. Oye, a ver, María Eugenia, déjame plantearte esto. Decía Fernando, me gustó mucho la expresión que usó Fernando, porque también, pues es un poco el objetivo de este programa, ¿no? Mandar, digamos, mensajes a los operadores jurídicos, decía Fernando, creatividad judicial. Y quiero recuperar esta afortunada expresión para preguntarte más bien, en el sentido de que todos estos requisitos que la sentencia menciona, la propia sentencia encarga de decir que son de carácter enunciativo, Sí. no limitativo. Y ahorita Fernando nos hablaba de este conjunto de cosas, de no verlo de manera aislada, sino de ver esta lógica de plan de vida, etcétera. Te lo planteo porque consideras, María Eugenia, que en esta lógica queda abierta la puerta a la creatividad judicial para que un juez de lo familiar pueda añadir al listado que la propia sentencia contiene elementos adicionales. Sí, doctor. De hecho, este tipo de situaciones deben juzgarse caso por caso, porque cada familia es diferente. Y en ese aspecto deberían en cada caso tomarse los elementos, diferentes elementos. Los que se establecieron en la sentencia, como usted dice enunciativamente, son simplemente como directrices de qué tipo de elementos podrían ser importantes o qué podría generar una convicción de que sí se acreditó el concubinato. Usted mencionaba lo de cohabitación o bueno, Sí, no tener un domicilio en común. sí, También podría ser tener un patrimonio en común, tener un compromiso mutuo y analizar cómo la pareja se expone públicamente o cómo frente a terceros, como que cómo se percibe el compromiso que ellos tienen, también podría ser interesante conocer, entre otros. Ahora, aquí me hace mucho sentido el comentario de Fernando de que, pues lo que cuenta aquí es el conjunto, porque por ejemplo, ahorita que decías,
Un patrimonio juntos. Oye, vamos a abrir una cuenta a nombre de los dos, una cuenta bancaria mancomunada, una cuenta de inversión, lo que sea. Pero pues tomado aislado, a lo mejor dices, pues sabes qué, es que eran dos socios, ¿no? Eran dos personas que se conocían pues, en el trabajo, etcétera, y de repente decidieron poner ahí una inversión en tal cosa, ¿verdad? En tal instrumento. Conjuntamente. Conjuntamente. Ese elemento aislado no te da para un concubinato, pero cuando ves todo lo demás, sí, ¿no? Sí. Es el conjunto al final lo que cuenta. Tomar nada más un elemento, como usted dice, de forma aislada, podría llevar como a tomar decisiones que sean subinclusivas o que sean restrictivas para efectos de protección del derecho a la familia. Definitivamente tienen que ser todos los elementos analizados de forma armónica o en su conjunto para lograr conocer en cada caso qué tipo de relación familiar existe y en qué niveles y qué alcances. Correcto, ahí estaba la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis del amparo directo en revisión 1766 diagonal 2021. Y esta problemática no menor en términos del impacto que puede tener en la vida de cientos de miles de personas, miles y miles de parejas en nuestro país, que tiene que ver con cuándo sí hay concubinato, con qué requisitos se configura el concubinato y cómo el paso del tiempo, es decir, el establecimiento de un plazo en la legislación, puede determinar la existencia o no de este concubinato. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este diálogo, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 1766-2021 y la caracterización del concubinato por parte del legislador local, en este caso del Estado de Jalisco. A ver, regreso contigo, Fernando Sosa, porque en esta lógica de los elementos que tú mismo mencionabas, que también María Eugenia nos dio favor de recordar, de cómo la sentencia argumentativamente desarrolla esta configuración de elementos enunciativa, no limitativa, pudiera haber la duda de cómo acreditar algunos de estos elementos, porque pudiera alguien también pensar que ya estamos tú mismo lo advertías, ¿no? En un plano de mayor subjetividad frente a la certeza que te ofrece el plazo. Es decir, en otras palabras, cuando el legislador de Jalisco dice 5 años para que se configure el concubinato, tú ahí tienes una frontera perfectamente definida. A la hora en la que la Corte dice en esta sentencia, no nos vamos a guiar solamente por el plazo, sino vamos a ver afectividad, continuidad, etcétera, estabilidad, etcétera, ya entramos en un tema, te lo planteo así, Fernando, de dificultad probatoria, ¿puede ser o no? Yo creo que obedece mucho, los jueces tienen una amplia habilidad, pero voy a pensar esto antes de esta sentencia. Antes de esta sentencia se decía que el concubinato era una relación en donde dos personas estuvieran como esposos, ¿no? Básicamente es la definición que algunos códigos, en el Código de Jalisco dice más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Entonces el juez tiene que analizar los 5 años, pero también tiene que revisar el tipo de relación de 5 años. O sea, siempre ha habido este estudio. La única diferencia es que si el juez tiene elementos probatorios que temporalmente no llegan a 5 años, no lo discrimina. O sea, esto creo que es muy importante. O sea, el juez siempre va a estudiar, sin importar el plazo, si esta relación se dio durante una relación de pareja. Siempre hay ese estudio, ¿eh? Y Pero el plazo te agrega, digamos más certeza, porque bien, exacto. llevan 5 años viviendo juntos. Ah, perfecto. Ahí está, Ya tengo la estabilidad programada. correcto. Y veo los demás elementos como afectividad, apoyo mutuo con elementos más subsidiarios. Lo que hago es considerar si el plazo con el que viven la pareja es suficiente para argumentar que hubo una posibilidad de crear un plan de vida. Y un poco lo que se dice aquí en la Corte es, a ver, veamos de forma enunciativa qué podríamos ayudar para comprender estos elementos de afectividad, solidaridad mutua, eh, estabilidad en su conjunto. Y la Corte dice, bueno, pues primero analiza el compromiso mutuo que tenían, el nivel de compromiso mutuo. Después dice la Corte, podrías también tú analizar la existencia de una relación estable de carácter sentimental con las partes. Y hago acotación a la parte sentimental para diferenciarlo de cualquier otro tipo de relación, Sí. como bien acotado usted. Y sobre todo, la existencia de un domicilio común, la naturaleza de este domicilio y los alcances de este domicilio. Esto abarca muchos estudios casuísticos. Dice también la dependencia económica entre las partes o la conformación de un patrimonio en común, por ejemplo, la conformación
de aspectos públicos de la relación, las contribuciones pecuniarias que cada uno realice, las contribuciones de carácter, si no pecuniarias, también contributivas al domicilio, a la relación, el posible perjuicio, dice la Corte, en contra de las partes de negarse a este tipo de relación. Eso. Yo Y ponía este caso lo ejemplifica de manera maravillosa. si se niega, la Sí. señora se desconoce. Yo tengo un Eso, ejemplo eso. alterno más lacerante. Una de las partes tuvo que dejar el domicilio o tuvo que concluir la relación porque empezó una dinámica de violencia. Sí, el ejemplo que ponías es buenísimo. Digo, no Sí, es el claro. ejemplo claro pero es el ejemplo más lacerante Oye, y también pasa, ¿eh? y muy común. Y muy común, ¿estás de acuerdo? Sí. Todas las estadísticas demuestran que, digo, infortunadamente, vaya, es el país que tenemos, ¿no? Entonces, No nos tenemos gusta, que pero tener creatividad en este sentido. Esto es lo que debemos ver. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando el juez comprende este panorama, es muy fácil distinguir diversos tipos de relaciones que no sean concubinato. La gente me dice, es que si yo vivo con una persona como roomie, ya no hay concubinato, ¿no? O sea, el nivel de compromiso mutuo no es lo mismo. Evidentemente, el tipo de relación es una relación, pues si no es solidaridad, yo no lo diría que de solidaridad, es una relación de, digamos, de interés mutuo, o sea, las dos personas están oye, pero a retando. ver, el ejemplo que pones es buenísimo, pero Claro. visto desde afuera, ¿no se parece mucho a un concubinato? No, Te pongo este ejemplo, Fernando. Alguien viene del interior de la República a estudiar a la Ciudad de México, una carrera. Dura 4 años la carrera o 5 años la carrera. Y comparte un departamento eh, pues con un compañero, con una compañera. Desde afuera se parece mucho. desde afuera yo creo que se conforma una sociedad civil, porque no necesariamente tienen que ser buenos compañeros. O sea, simplemente lo que están buscando en común es poder pagar un domicilio que es ultra caro aquí, pero no tienen un plan de vida en común futuro. Tienen un plan inmediato, poder subsistir en un lugar dado. Se comparten gastos, pero no comparten ayuda. Pero fíjate cómo desde afuera se va apareciendo, ¿eh? Se va apareciendo. Es por eso decía que Incluso pueden abrir una cuenta mancomunada para pagar para ir arriendo, pagando el todo. internet, para la renta. O La sea, importancia de comprender estos elementos en su conjunto. Porque cuando vemos estos elementos en conjunto, vemos que se van haciendo esas pequeñas distinciones. Claro, yo lo veo y lo veo presente, ¿no? Que esto podría parecer que el concubinato se está con una relación de un roomie, ¿no? O algunos dirían, ¿qué distinción habría entre un noviazgo? Tiene que ver visto en su conjunto. fíjate. Cuando vemos el conjunto, denotamos un plan de vida en común y un camino en conjunto. Oye, esto que mencionas ahorita es buenísimo porque, a ver, alguien que esté viendo el programa ahorita también les podría preguntar a cualquiera de los dos, ¿en qué momento pasas de ser el novio o la novia a ser el concubino o la concubina? Cuando Porque hay sí, una relación, de hecho, miren, yo recuerdo, pero es eso, el noviazgo es una relación de hecho también. sí, de hecho, pero sin un plan todavía conformando para el futuro. Habría que ver el nivel de compromiso mutuo. Esta abstracción Está lo hace muy todo. bueno. El caso está muy bueno. Yo recuerdo un caso del Foro Común y lo quiero poner como ejemplo, si me permite. Era una señora que se divorcia de su pareja y están divorciados durante 20 años. Cuando él se enferma, y tienen hijos en común y todo, cuando él se enferma, ella acude 2 veces al hospital a saludarlo y todo, y cuando fallece, ella ocurre a reclamar la calidad de concubina. De concubino. Concubina. Y dice, ya Fíjate. tenemos hijos en común. Y como ya tenemos hijos en común, no se requiere un plazo. Ah, sí, cierto. Sí. Y entonces, Fíjate. los 2 meses que estuve con él, dame relación de concubinato. El juez fue muy interesante, le dijo, espérate, esta extensión de plazo no me obliga a mí a analizar el tipo de relación que tuvieron. Y no hay ningún indicio probatorio que me revele que tuvieron un nivel de compromiso para una estabilidad de la relación para que yo repita el concubinato. Si este caso se tuviera que ver con este tamiz, Buenísimo. tendrías que analizarlo si realmente hubo toda una serie de elementos para acreditar. Entonces, cuando la gente dice es que van a matar el plazo ya había sido eximido con ciertas condiciones en legislaciones que daban aporías como el que te planteo. Sí. Y esta aporía lleva caso a tener que destruir y tener que analizar prueba por prueba. Tienes que analizar la relación. El juez, en su momento del Foro Común, hizo 2 estudios. El primero dijo, los hijos deben ser nacidos dentro de la relación para eximir el plazo. Pero en el supuesto no consentió que no sea así. Voy a analizar tu relación de estabilidad, afectividad, apoyo mutuo, y bajó en términos probatorios lo que la Corte ya había dicho años atrás. Es decir, el plazo siempre es visto como un elemento, pero no el indispensable. Claro.
Y creo que en este caso demostraba que eximía al juez de estudiar las calidades de la relación. Oye, Esto creo que es muy importante. a ver, María Eugenia, decía Fernando, esta expresión también me parece muy afortunada. Matamos el plazo, pero, pero no está muerto el plazo, ¿no? Porque creo que aquí hay una metodología pensando en lo que la lectura de esta sentencia puede arrojar para un juez del foro común en materia de derecho a familia. Sí. Aquí hay una metodología que la Corte describe en el sentido de decir, a ver, si del análisis de un caso concreto se desprende el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para el concubinato, palomita, y entonces no hay ningún problema. Si no se cumple el requisito del plazo, se activa toda esta metodología de la que hemos hablado. Pero entonces el plazo sigue siendo una guía, digamos, y puede ser una guía para el, voy a aventurar, sin ninguna certeza, pero puede ser una guía para el 90% de los casos. Y quedar esta cuestión, esta reflexión que nos han compartido ustedes en el programa como un elemento para casos ya verdaderamente complicados, difíciles, donde se da esta circunstancia que el señor se muera a los 4 años sin que se cumplan los 5. ¿Es correcto esto, María Eugenia? Sí, doctor, el plazo sería en todo caso un elemento de convicción para el juzgador, dentro de muchos elementos para poder ver si se establece una relación o no. También es importante destacar que el juzgador debe actuar con los principios de pro persona, porque siempre es más protector reconocer a la familia que desconocer una familia, y con perspectiva de género para tratar de reducir cuestiones históricas de desfavorecimiento a la mujer, sobre todo porque históricamente las concubinas que no fueron reconocidas son las que han sufrido mayores afectaciones que los probables concubinos que no hayan sido reconocidos en su momento. Oye, qué bueno que mencionas el principio pro persona, porque también en la sentencia hay una parte donde la Corte engarza, y me parece muy afortunado, el artículo 4 constitucional, ¿Sí? El legislador tiene que proteger la organización y el desarrollo de la familia con el artículo 1 constitucional. Ahí viene el punto, ¿no? Del pro persona, de maximización de... Exactamente, buscar, o sea, que los conceptos de familia, perdónenme, sí, bueno, los tipos de familia tengan una protección más amplia y no restrictiva, no caer en condiciones subincluyentes, sino tratar de incluir así las mayores conformaciones familiares que pueda haber Ahora, para la protección. entonces el mensaje, si ahorita te estuviera viendo en este programa, María Eugenia, te estuviera escuchando un juez del Foro Común en materia de derecho de familia, sería, vámonos a la revisión de los requisitos legales. Si se acredita el concubinato, no hay ningún problema. Si el plazo pudiera interponerse para efectos del reconocimiento de derechos y el acatamiento de los artículos 4 y 1, entonces se aplica toda esta metodología. ¿Lo verías en estos términos? Claro que sí, si tuviera la oportunidad de extender un consejo, sería básicamente el que mencionó el doctor Fernando hace rato, y es entender el plazo como una condición suficiente y no una condición necesaria. Okay. Esto implicaría que el plazo pudiera, el análisis sobre el plazo pudiera ser solo un elemento de convicción y no necesariamente un requisito indispensable. Ahí está, perfecto. Oye, nos queda un minuto de programa, Fernando, pero no quiero despedirlo sin preguntarte lo siguiente. Al final del día, todo esto que hemos platicado y lo que la propia sentencia refleja es una institución, me parece a mí, y ahí es donde me gustaría conocer tu criterio, el concubinato es una institución que se ha ido construyendo, que no es un bloque monolítico, perfectamente perfilado en todas sus aristas y que quién sabe qué nos depare el futuro también. No, ¿es un punto de llegada o seguimos pensando el concubinato? ¿Tú cómo lo ves? Seguimos pensando. Yo creo que todavía falta muchos puntos que abordar. Alguna cosa que analizábamos con María Eugenia cuando miramos esta sentencia y pensábamos en el derrotero histórico, la Suprema Corte aperturó ahora todas las épocas de la jurisprudencia de la Corte. Ya se puede consultar la primera a la 11ª. ¿Y por qué lo digo? Revisamos cómo históricamente la persona que siempre ha sido más afectada en estas relaciones de hecho son las mujeres. Y Sí. encontrábamos una sentencia que me mostraba María Eugenia que es lacerante. En una relación de hecho, ella es, en esta época, estamos hablando de 1800, condenada al destierro. Y él, que también estuvo en la relación de concubinato, no lo destierra. Caramba. En este tipo de cuestiones, cuando tú ves una afectación y excluyes
el reconocimiento de posibles familias, lo estás condenando al destierro jurídico. Claro. Ella estaba condenada al destierro jurídico, Híjole. a que su relación de 4 años no tuviera ningún valor. Se iba a la nada. La Corte busca constantemente reparar esto. Qué impresionante, ¿no? Ahí me hace mucho sentido lo que decía María Eugenia de la perspectiva de género. Bueno, lo mencionó antes. O sea, históricamente, pero este ejemplo que pones es demoledor, ¿sí? Es devastador. Y esto es un ejemplo de cómo la señora, a pesar de una relación muy fuerte, estaba llevada al destierro jurídico. Y me refiero al destierro jurídico porque va a la nada, ¿eh? Sí, 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 claro. Sin ninguna posibilidad. Pero aquí la Corte mantuvo, Digamos que evitó que llegara a tierra nata, o sea, evitó esto. Y creo que eso es lo importante. Aún falta mucho que trabajar, pero en comprender que la familia no es un panorama fotográfico, sino una película cambiante, hará la diferencia en muchos sentidos de justicia e injusticia. sin duda. Y ahí es donde también se inserta la reflexión sobre el concubinato. Así es. Ahí está. Fernando Sosa Pastrana, María Eugenia Canchola, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.